Bienvenidos a esta jornada de capacitación y actualización profesional. En esta ocasión, para desarrollar el curso de la línea de pedagogía. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio del sábado 6 de marzo, en el que continuaremos desarrollando el curso Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para entornos virtuales de aprendizaje. Este es un curso de la línea de pedagogía organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, Perú. Quien lo saluda, el facilitador Jesús Alberto Paiva Samamé. Quiero indicarles que este curso tiene como intención, propósito u objetivo que ustedes, maestros, colegas que me están escuchando de distintas partes del país, que se vienen conectando a la transmisión de este importante curso, la idea es compartir. Los que hablamos y trabajamos en la docencia siempre utilizamos este verbo infinitivo, compartir. Es una práctica cotidiana que la docencia nos ha permitido a lo largo de todos estos años el poder disfrutar del compartir con otros docentes, así como uno se nutre también de sus experiencias, aportes que la labor docente en el día a día nos puede generar. Aquí, en este curso, se comparten algunas estrategias, recursos, técnicas, metodologías, todas ellas enfocadas en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de manera puntual en un elemento que es realmente medular en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y quienes me están escuchando y su labor tiene que ver con la enseñanza y la pedagogía, pues la motivación sin duda representa un elemento fundamental a la hora de gestionar los procesos propios de la pedagogía a través de las habilidades didácticas, el conocimiento que tengamos sobre el dominio disciplinar de nuestra especialidad como maestros de matemática, de comunicación, de historia, de ciencias naturales, en fin. El área curricular que dominemos, sin duda, es un elemento también clave. Pero la motivación es transversal a todo lo que desarrollamos a diario en nuestras experiencias e interacción de la docencia. Ahora, en un escenario como el que en este momento estamos nuevamente a punto de empezar. Sabemos que ya el Ministerio de Educación anunció el inicio de clases en el sector público a partir del próximo 15 de marzo. Y quienes están en el sector privado, pues algunos colegios ya comenzaron desde el 1 de este mes y otros lo vienen haciendo en los próximos días a partir de la siguiente semana. Este es un curso que propone 3 módulos de trabajo. El primero, llamado Motivación y Aprendizaje. El segundo, Motivación en entornos virtuales de aprendizaje. Y en esta jornada, pasen la voz, esta jornada, sábado 6 de marzo, es especial porque además pone fin a este curso con el módulo 3, titulado Motivación Escolar en tiempos de pandemia. Por cierto, el próximo 16 de marzo vamos a cumplir un año de declarado el estado de emergencia por el gobierno de turno, y la experiencia que hemos recogido los docentes el año anterior realmente ha sido enriquecedora, significativa e importante, retadora sin duda. Y para ello voy a desarrollar 2 sesiones, así que muy atentos. En esta hora, entre las 10 y las 11 de la mañana, voy a desarrollar el tópico Recomendaciones pedagógicas para la educación socioemocional. No todo es cognitivo. Y más aún en tiempos de pandemia, hay ahí una serie de elementos que los maestros debemos considerar en nuestra práctica pedagógica cotidiana. Y a partir de las 11, y si te deseas conectar y continuar con nosotros, quiero anunciarte que a partir de las 11 voy a compartirles desde mi práctica y experiencia pedagógica herramientas digitales para gestionar la motivación escolar. Así que todos aquellos dedicados a esta noble tarea de educar, enseñar y formar personas y transformarlas en escenarios realmente retadores, como yo lo llamo, complejos y difíciles dirán otros, pero igualmente es un gran desafío el poder seguir impartiendo y ofreciendo el servicio de la educación y la enseñanza
a lo largo y ancho de nuestro país, con todas las diferencias y heterogeneidades que ello suponga. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en el tema que nos convoca en esta primera parte de la mañana. Recomendaciones pedagógicas para la educación socioemocional. Como les comentaba a inicio, soy Jesús Alberto Paiva Samamé y como facilitador de este curso, quiero también comentarles que a lo largo de esta transmisión estaré muy atento a todos los comentarios, recomendaciones, sugerencias, intercambio de información, porque de eso se trata también estos espacios de capacitación y actualización. Lo que a uno le puede funcionar, entonces lo puede sugerir y recomendar. Y lo mejor de todo, y siempre exhorto esto en escenarios de capacitación presencial y virtual como estos, la mejor forma de validar y de comprobar que una estrategia, que una técnica, que un recurso funcione es, sin duda, llevándolo a la práctica. De esa manera voy a poder evidenciar si lo que estoy escuchando o me están sugiriendo realmente funciona. Para sus consultas y preguntas estaré muy atento, las mismas que se responderán antes de que finalice esta transmisión. Así que muy atentos, colegas, que nos están siguiendo desde varios puntos del país. ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busco yo con ustedes a través de esta sesión? Entonces, la idea es que yo les pueda ir brindando algunas recomendaciones que han nacido sobre la base de mi formación y experiencia laboral pedagógica. Quien se dirige a ustedes tiene la experiencia de poder trabajar en educación básica regular hasta hace algunos años. Mi formación y especialidad es lengua y literatura, soy licenciado en educación, y ya posteriormente con estudio de posgrado en la línea siempre de educación. Actualmente ejerzo la docencia en educación superior tecnológica y universitaria, y bueno, desde hace algunos años desarrollo también mis habilidades para la capacitación docente en formación, así como también en ejercicio. Entonces, si estas recomendaciones les parezcan a ustedes útiles, después de escucharlas, ustedes mismos serán los que juzguen, valoren y ponderen estas recomendaciones. ¿Para qué? Para que la labor que van a desarrollar a lo largo de este 2021, un nuevo reto frente a nosotros a partir del 15 de marzo para las entidades públicas. Aprendamos a gestionar. Y en esto del aprendizaje, esto es continuo, ¿no? Por eso el psicólogo norteamericano John Cotton Dana, a quien siempre me gusta recordar y parafrasear, dijo alguna vez: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Así que aprendamos en esta actividad y en este escenario de la virtualización del aprendizaje, la llamada educación remota, que para algunos significa desarrollarla en escenarios sincrónicos, es decir, en línea, en vivo, a través de diversas herramientas, como podría ser Zoom, por ejemplo, o de repente Google Meet o Google Classroom, o de repente Microsoft Teams, etc. O también puede ser en escenarios asincrónicos, es decir, vamos a utilizar probablemente desde el WhatsApp para poder compartir y comunicar la información y compartir también la clase o la sesión que hemos preparado, apoyándonos evidentemente en alguna plataforma virtual de uso gratuito o pagado, según sea la situación en la que nos encontremos trabajando. Pero la educación socioemocional, ustedes como especialistas también en materia de educación, ¿creen ustedes que viene siendo atendida desde la escuela de manera efectiva? ¿Qué entendemos por educación socioemocional? ¿Realmente estaremos en esa línea, la escuela y los docentes y la comunidad educativa en general, abordándola? Sobre todo considerando que desde marzo del año pasado la situación país y global también se vio afectada por esta pandemia de la COVID-19. De eso vamos a hablar justamente en esta mañana. Fíjense ustedes, estuve
consultando información para poder contextualizarla en un escenario y en entornos reales, ¿no? Porque a veces, y lo más importante siempre en pedagogía es partir de las evidencias y de los datos y de la información fresca que podamos tener y que podemos recoger de las fuentes de información. Que en este caso estoy mostrándoles una información que fuera publicada en el diario Gestión. El titular es el siguiente: ACOPRIL, que según tengo entendido es la Asociación de Colegios Privados en Lima, solo en Lima, tomando como referencia. La data dice que aproximadamente 200.000 alumnos migraron de los colegios privados a públicos en el año anterior. Aquí dice, el representante de los colegios públicos indicó que la mayoría de los padres de familia respaldan que la educación continúe siendo íntegramente virtual. Ahora, esta noticia, ¿cómo se relaciona con el tema de la gestión de la educación socioemocional en tiempos de pandemia? Se relaciona y mucho. ¿Te has puesto a pensar tú como maestro que me estás escuchando, de qué manera ha impactado en la experiencia de ese niño, de esa niña, de ese adolescente que ha dejado transitoriamente y por circunstancias ya conocidas por todos el colegio que venía estudiando para pasar a otro? ¿Eso no crees tú que haya de alguna u otra manera impactado a nivel de su emoción? De esa inteligencia emocional, que término que fuera acuñado allá por el año 95 por Daniel Goleman. Yo creo que sí. Y bueno, esto ha significado todo un reto. Hay quienes, y eso ya pasa por el tema no solo de inteligencia emocional, sino de inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner, habrán estudiantes, niños, niñas, adolescentes, que ese proceso de adaptación lo han hecho de una forma acelerada, y hay quienes todavía les seguirá costando. O quizás algunas familias con mucho esfuerzo pudieron mantener a sus hijos en escuelas privadas. Pero a la luz de los hechos en materia de la situación socioeconómica que ha golpeado fuertemente a las familias en nuestro país, algunos de repente estarán empezando este nuevo año en una escuela pública. Todo eso supone, entre otros desafíos, los cambios que se están dando a nivel socioemocional. Tengo un dato más, maestro, para compartirles en esta oportunidad. Revisando ahora una fuente de información, ya no de carácter periodístico, divulgativo, sino más bien de carácter científico, a partir de un artículo que en su momento ha sido difundido por 3 especialistas de una reconocida universidad del país. Por cierto, y les anuncio que toda esta información que les estoy compartiendo, en la última diapositiva, o en la penúltima, si mal no recuerdo, están las referencias bibliográficas para aquellos que están interesados en consultar no solo la validez de la información, sino a ampliar lo que en este momento les puedo compartir. Por favor, van a tener ahí los enlaces respectivos que los lleven. Por ejemplo, este es un estudio que se titula de la siguiente manera: una aproximación a la salud mental de los niños, adolescentes y cuidadores en el contexto de la COVID-19 en el Perú. ¿Y por qué cito este estudio? Porque me parece fundamental y relevante que quienes nos dediquemos a la docencia contemos con información que ha sido ya investigada, divulgada por los especialistas en salud mental, como son los psicólogos. En esta tabla, colega, que ustedes están observando, es muy relevante conocer, por ejemplo, ¿sabían ustedes cuáles han sido los más importantes cambios conductuales y emocionales reportados en las niñas, niños y adolescentes en el contexto de COVID-19 en mayo de 2020, tomando como referencia el tiempo? O sea, ¿cómo crees que respondieron a nivel emocional y conductual los estudiantes iniciada la pandemia el pasado 16 de marzo de 2020? Y es muy probable que muchos de estos cambios todavía se sigan manifestando en menor o mayor intensidad. Eso ya va a depender de otros factores
que en este caso puede ser el contexto en el que crece, el hogar, la familia, el entorno que lo rodea, así como también la intervención de quienes gestionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los maestros. Datos puntuales. El cambio conductual y emocional que ha tenido mayor incidencia entre los niños, niñas y adolescentes de nuestro país destacan irritabilidad. Ahí está la cifra, 38,9%. Otras dificultades, cambios conductuales y emocionales que se han podido evidenciar en esta población estudiantil destacan problemas para dormir, sensibilidad y tendencia al llanto, niños, niñas, adolescentes, y los adultos también tenemos esas mismas dificultades, con todo lo que significa en el caso de los maestros, por ejemplo, el síndrome de Burnout, ¿no? El trabajador quemado también se le llama, y la sobrecarga emocional acontecida por el impacto de la pandemia de la COVID-19, o sea, eso es natural. La inquietud motora, es decir, aquella reacción en la que los niños y las niñas están de alguna manera no con poca facilidad para poder atender y concentrarse. Es que pensemos ya en frío, considerando en frío, imparcialmente, como diría el poeta Bayón. No es fácil poder impartir una clase de forma virtual. Imagínate y ponte empáticamente en los zapatos del otro lado. O sea, un niño, una niña. Y eso vamos a hablar justamente ahora con todo lo que significa las recomendaciones para poder gestionar la educación socioemocional en tiempos de pandemia. Piensa cuántas horas tiene que estar un escolar llevando sus clases. Pedagógicamente, ¿será sostenible mantener las sesiones de 45 a 50 minutos? Estamos hablando de educación básica regular principalmente. Con experiencia recogida en el 2020, sería interesante que se pueda realizar algunos ajustes, considerando la naturaleza de cómo se vienen desarrollando ahora el servicio educativo. Cambios conductuales, agresividad, enuresis. Me llamó la atención este término y cuando busqué se le conoce a enuresis también como continencia urinaria. ¿Sí? Así como están escuchando, estimados colegas, todos aquellos que están atentos a este espacio de capacitación y actualización docente. No desestimemos y tengamos muy presente que nuestra práctica pedagógica, si bien enfatiza la dimensión cognitiva y las capacidades y habilidades propias de esta dimensión, es sensato pensar que también debemos interesarnos y preocuparnos por la inteligencia emocional y cómo ayudar a gestionarla desde nuestra práctica pedagógica hacia nuestros estudiantes. Estos son algunos datos e información que creo a todos nos va a resultar importante. Ahora hablemos de cómo podemos gestionar esta educación emocional en tiempos como los que estamos viviendo en este momento. Esta data o esta información que quiero a continuación compartirles, por si acaso, estimados colegas, ha sido tomado como referencia bibliográfica de un cuaderno de trabajo, ¿sí? Publicado por Educación 2020, que entiendo es una entidad no gubernamental de Chile y que ha sido difundida a través de Internet, y la referencia a ese cuaderno de trabajo de este observatorio, esta institución, también aparecen las referencias que acompañan a esta diapositiva. Recomendaciones. 1. Fortalecer los vínculos. Cada uno de estos va a ser desarrollado con detalle, no te preocupes. Segunda recomendación para la gestión de la educación socioemocional en tiempos de pandemia. Avanzar en una cultura del cuidado mutuo. 3. Evitar la sobrecarga. 4. Pedagogizar las emociones. Qué interesante término, ¿no? Pedagogizar. 5.
Potenciar el desarrollo profesional como educadores, ¿no? 6, vincular el ejercicio ciudadano con la educación socioemocional. Y por último, utilizar y ampliar las redes de apoyo. Entonces, estas son las 7 recomendaciones pedagógicas para la educación socioemocional. A continuación, iré ofreciéndoles detalles de cómo podríamos llevar a la práctica estas recomendaciones y pasen la voz, porque esto, ojo, no solo involucra a los docentes, también debe ser considerado por el equipo directivo de las escuelas y todos los integrantes de la comunidad educativa. Entiéndase también los estudiantes y los padres de familia. Y también otros grupos de interés que ya vamos a ir explicando más adelante. ¿Cómo podemos fortalecer los vínculos de los integrantes de la comunidad educativa para gestionar de manera efectiva la educación socioemocional en tiempos de pandemia? Esa podría ser una pregunta que les puedo en este momento plantear a ustedes. Veamos cómo podemos fortalecer estos vínculos. 1, y eso creo que nos humaniza. Estamos enfrentando una situación compleja, difícil, que ha sido también calificada como una crisis. Para fortalecer esos vínculos, nada mejor que practicar este importante valor como es la solidaridad en medio de la crisis. Y hay muchas cosas que uno puede hacer desde su hogar, con los miembros de su familia, y cuando ya inicien las clases, también desde las experiencias de formación escolar. En esta situación, muchos estudiantes, por ejemplo, están, como les dije, pasando de una situación de un colegio al otro. ¿Cómo vienen gestionando? Pregunto, ¿cómo vienen gestionando esa recepción, esa apertura de los nuevos estudiantes y familias que se incorporan de una escuela a la otra? ¿Se han establecido algún tipo de programa para poder acoger a estas familias y a sus hijos que ingresan por primera vez como alumnos a la escuela? De repente se está aprovechando, en el mejor sentido de la palabra, la experiencia que tienen las familias ya antiguas para poder justamente desarrollar esa solidaridad en medio de la crisis. ¿Cuentan los estudiantes con los recursos necesarios para poder conectarse y para poder recibir el servicio educativo? ¿O acaso podría ello suponer, por ejemplo, también desarrollar la solidaridad en medio de la crisis? Y no solamente miremos dentro de la escuela. Como vamos a ver más adelante, podemos encontrar oportunidades de poder gestionar la solidaridad en medio de la crisis con otros grupos de interés externos a la escuela. Es importante que se propicien encuentros que permitan la socialización de los equipos docentes. Sigo muy atento a lo que muchas instituciones educativas del país vienen realizando. Muchas de esas iniciativas son realmente para reconocer, para quitarse el sombrero, para aplaudir. ¿Y eso por qué pasa? Por el liderazgo pedagógico de los directivos, así como de los docentes que integran la plana. Y también los demás trabajadores, colaboradores de la entidad. Esto es muy importante, gestionarlo de manera periódica. De igual forma, y en el escenario que nos encontramos, es importante la intervención y el soporte, escúchenlo bien, del equipo psicológico. Claro, seguramente muchos de los que me están escuchando y que, por ejemplo, pertenecen a una entidad pública, sabemos por la información que ha sido también evidenciada y recogida por los medios de comunicación, estaba leyendo que casi un 89% de colegios públicos en el país no cuenta con un especialista o profesional de la salud mental, no cuenta con un psicólogo. Y eso realmente representa un gran desafío para quienes desde el Ministerio de Educación deben fortalecer esta importante área unidad.
más aún considerando la situación en la que nos encontramos y que requerimos no solo los estudiantes en la primera línea, también los maestros, también el equipo directivo y también las familias. Así que allí hay que hacer un trabajo interesante. ¿Y qué pasa si el ministerio no los puede proveer? Porque en realidad supone también considerar evidentemente el pago de estos profesionales. Habrá mecanismos para la gestión desde las escuelas públicas para poder contar con, por ejemplo, ustedes saben que los profesionales de la salud mental, como cualquier otro profesional, debe realizar sus prácticas de internado en lo que significa la rama de la psicología educativa. De repente, y ahí están los grupos de interés, se puede gestionar con las universidades que pertenecen al área geográfica donde están las escuelas para poder contar también con el soporte a partir de los estudiantes que ya están a punto de culminar la carrera. En fin, hay muchos colegas, también tenemos el escenario que no solo son docentes de carrera, sino también cuentan con otras especialidades o formación en esta línea de la salud mental que también evidentemente pueden desarrollar importantes proyectos en materia de la salud mental de las escuelas. El vínculo, ese binomio escuela y familia, es fundamental fortalecerlo, más aún en tiempos de pandemia. Por eso les pregunto, ¿cómo se ha recogido la información sobre lo vivenciado en la escuela 2020 a partir de la información de las escuelas, o sea, de las familias, perdón? O sea, la escuela a punto de iniciar un nuevo año, para el caso de la escuela pública, 15 de marzo, y las escuelas privadas que ya lo hicieron y lo vienen realizando en el transcurso de esta semana y la que viene. ¿Se ha recogido los testimonios? ¿Se ha aplicado algún instrumento para permitir obtener alguna información de las experiencias vividas por los escolares en el año 2020? ¿Cómo se está aprovechando esa información para poder realizar algunos ajustes para que la práctica pedagógica sea de alguna otra forma significativa para el estudiante y al mismo tiempo que el docente pueda ir mejorando cada vez más en su práctica pedagógica? La escuela, ¿de qué manera está estableciendo un vínculo comunicativo con la sociedad civil? Por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, desafío de la humanidad, el número 4, tiene que ver con la educación. En este sentido, permítanme también comentarles que existen diversas iniciativas desde la sociedad civil a través, por ejemplo, de los voluntariados que están inmersos con la educación. Quizás por ahí habría que buscar puentes y vincular con estas iniciativas que se están generando. Hay muchas entidades no gubernamentales que están apoyando en materia de educación, a nivel de recursos, soporte emocional, apoyo con la parte cognitiva y de tareas de los estudiantes, recursos tecnológicos, entre otros. Estamos preocupados como sociedad al descubrir, según información que ha sido propalada, divulgada el otro día en una entrevista que le hicieran al ministro Cuenca a través de radioprogramas del Perú, a raíz de una declaración de que aproximadamente unos 300.000 alumnos habrían dejado de estudiar el año anterior. ¿Cómo estamos en este año? ¿Cuáles son las cifras? ¿De qué se está haciendo para poder recuperar a aquellos estudiantes que el año anterior, por razones básicamente de no contar con conexión a internet ni recursos tecnológicos, prácticamente habrán perdido ese año? Hay un programa de recuperación, hay una carpeta del estudiante para poder también nivelar los aprendizajes esperados. Todo ello debe ser, y me imagino, ya trabajado a esta altura del año por los diversos colectivos docentes en sus diferentes prácticas y formas que tengan de gestionar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Segunda recomendación, debemos avanzar en una cultura del cuidado mutuo. ¿Qué significa ello? O sea, unos estamos para cuidarnos a otros, y esto tiene que ver evidentemente con esa empatía y ese estilo de comunicación, no solo efectivo, sino asertivo, que debemos cuidar. Cuidemos el lenguaje. Muchas veces
no, lo que nos molesta no es lo que se dice, o sea, el contenido y el mensaje, sino cómo se dice. Se pueden citar 1001 ejemplos de la realidad peruana, de cómo, por ejemplo, las figuras políticas y las figuras públicas, en muchas ocasiones, se van de boca, ligereza verbal, no cuidan las maneras en cómo se expresan. Y eso cuando se lleva a la escuela también puede ocurrir. O sea, cuando un docente o un directivo tiene expresiones poco empáticas hacia su personal docente, hay que cuidar las maneras en cómo nos dirigimos a las personas. En primer orden, porque todos merecemos un respeto. Y en segundo, porque uno puede desarrollar esa habilidad para fortalecer ya no solo la comunicación efectiva, que es importante, sino sobre todo la asertiva, considerando que los tiempos en los que estamos desarrollando son difíciles para todos. Directivos que me están escuchando, gestionen también la educación socioemocional y en este caso la práctica pedagógica de sus maestros con reconocimientos. Hay muchos profesores que están haciendo esfuerzos denodados, me consta, y los medios de comunicación, muchos de ellos han recogido esta evidencia de cómo maestros hacen esfuerzos importantes que van más allá de su responsabilidad como docente y que sin duda pinta de cuerpo entero su vocación en el proceso de enseñanza. Hay que dar en la medida de lo posible, y no estoy hablando de reconocimientos pecuniarios, sino también de reconocimientos que desde la gestión del talento humano y los recursos humanos le llaman el salario emocional. En ese sentido, las familias y los estudiantes también pueden colaborar. Apoyo permanente también a los trabajadores de las áreas administrativas y personal de apoyo. En este sentido, para avanzar en una cultura del cuidado mutuo, existen muchos recursos, muchas técnicas, desde el mindfulness, como se le denomina, la psicología positiva, el yoga, técnicas de relajación. El trabajo del 2020 ha sido arduo, esforzado. Me imagino que en las escuelas se ha tenido que también ir gestionando desde los mismos integrantes de la comunidad educativa o solicitando apoyo a terceros para poder buscar. Y esto no es solamente que se tenga que realizar antes de que empiecen las clases, sino que de manera sostenida a lo largo del calendario escolar se puedan ir gestionando estos espacios para que los miembros de la comunidad educativa conozcan de las técnicas de relajación para el manejo del estrés y la frustración. ¿O acaso no nos acordamos que cuando recién empezó el año escolar, muchos sentíamos y vivenciamos la frustración cuando, por ejemplo, teníamos que aprender diversas herramientas tecnológicas? A todos nos ha costado, a unos en mayor o menor medida, pero a todos nos ha costado. Sabemos que las escuelas cuentan con el equipo de tutoría y orientación del educando. Este equipo es medular y es vertebral para todo lo que significa el desarrollo de la educación socioemocional de los integrantes de la comunidad educativa, preferentemente de los educandos. Por eso es importante que se coordine y se lidere este proceso permanentemente con todos los involucrados en esta labor. Como escuela, entidad de la sociedad civil, tenemos la responsabilidad para que de manera estratégica y permanente recordemos a los integrantes de la comunidad educativa la importancia de la práctica de las normas de higiene y medidas de prevención de la COVID-19, que como sabemos todavía tenemos recién empezado el año escolar y como tal el reto, el desafío es todavía a largo aliento, más allá de que se ha anunciado la semipresencialidad, sobre todo en la denominada educación rural. ¿Qué tenemos? Esto es importante. Y esto creo que merece próximamente, seguramente, otros cursos que se irían gestionando a través de CAMEX. Por ejemplo, cómo los docentes somos claves para poder desarrollar en nuestros estudiantes creencias empoderantes. Y los directivos también sobre el cuerpo docente. Me refiero a aquellas creencias en las que, basadas en la psicología positiva, tenemos que de manera permanente ir trabajando, apoyándonos, por ejemplo, en esta componente medular de nuestro desarrollo diario, como es la resiliencia. Así que por ahí viene ese término. Avanzamos. Si yo te pregunto, a ti docente, colega, el año 2020, a nivel de tu desempeño, ¿consideras tú que te dejó extenuado, fatigado, parcialmente, nada cansado? Bueno, eso sin duda ya será una respuesta estrictamente personal.
pero la información que uno ha recogido evidencia que no ha sido un año fácil, que ha sido un año retador y que como tal ha supuesto para muchas personas el tratar de gestionar el miedo, la frustración, el estrés, la ansiedad, la depresión, ya no sigue. Imagínense. Muchas personas han tenido que experimentar el duelo, el luto de haber perdido un ser querido, y ahí estamos involucrados todos, padres de familia, directivos, maestros, estudiantes, todos. Por eso es importante que que no se genere la sobrecarga a todo nivel, en la experiencia del estudiante, en la experiencia del maestro y también de los directivos, pero cada uno tiene su propia responsabilidad. En ese sentido, mi sugerencia es no sobreexigir a los docentes, al equipo docente. Y sobre todo, y aquí quiero ser muy puntual, ¿dónde he visto esa sobrecarga? A todo nivel, pero sabemos que en las entidades públicas muchas veces la sobrecarga no se genera únicamente por impartir las clases, que ya supone un desafío, sino también por la documentación administrativa, técnico-pedagógica, que en algunos casos, honestamente, es muy saturada, y eso cansa a cualquier persona. Así que por ahí habría que empezar a buscar otros mecanismos de cómo se empieza a manejar esta sobrecarga. Cuando se programen los horarios. Por ejemplo, yo aquí inserto una pregunta. ¿Deberíamos seguir insistiendo como escuela con horarios tan estrictos, rígidos y exigentes como así se habían previsto antes de la pandemia? Los horarios de clase deberían seguir siendo los mismos en este escenario, que ya no utilizo el término nuevo porque esto ya empezó desde marzo del año anterior. ¿O es que la educación remota nos permite hacer una mirada un poco más pertinente y a la luz de la realidad y de las enormes diferencias, heterogeneidades a nivel ¿no supone acaso justamente el que se pueda repensar ello? La reconsideración de la duración del tiempo de clases, algo que había anunciado yo justamente antes de empezar esta transmisión. Todos sabemos que la jornada pedagógica y la hora de una sesión de aprendizaje es de 45 minutos, pero evidentemente algunas materias y asignaturas y horarios están estipulados para que un curso se pueda impartir en 2 horas pedagógicas, que es casi siempre el promedio regular, pero algunos se extiende a 3 horas. No estoy diciendo que sea imposible, ya lo hemos hecho en un escenario no COVID, lo hemos venido realizando en un escenario de tiempos de pandemia, pero quizás el tiempo se pueda mantener, pero la estrategia y la manera en cómo se pueda gestionar este proceso va a resultar fundamental e importante en este sentido. ¿Correcto? Así que tratemos de evitar la sobrecarga a nivel de los docentes, a nivel de los estudiantes, porque cuando el docente se satura, se ofusca, se frustra, eso evidentemente va a influir en el estudiante, y el estudiante a su vez, que también tiene que lidiar con un escenario y entorno, su hogar, con todo lo que significa ello, porque también los que somos educadores integramos una familia y sabemos que viene siendo desafiante, difícil también poder generar espacios de convivencia positivos para todos los miembros. Cuarta recomendación, pedagogicemos las emociones. Todos sabemos que la pedagogía es la ciencia de la educación que se nutre, porque la pedagogía es interdisciplinaria, ¿no? O sea, recibe los aportes de diversas disciplinas del campo del saber, como la psicología, la antropología, la sociología, la economía, en fin. Y por ende, una de las responsabilidades que tenemos como educadores es justamente la idea de pedagogizar las emociones. ¿Qué significa el término pedagogizar? Bueno, es un verbo infinitivo por su terminación. Es que
nos demos cuenta que como educadores no solamente intentamos desarrollar competencias a través de la cognición, que es importante porque tiene que ver con el propósito de alcanzar los logros de aprendizaje, sino que toda experiencia de educación, por su misma naturaleza, por inherentemente la dinámica de la educación y la sesión de aprendizaje, tiene que ver con las emociones. Desde el momento en que el docente busca conectarse con el estudiante, está a través de su voz, a través de sus actitudes y a la forma en cómo va haciendo el acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí está volcando sus emociones. Obviamente que no con la forma e impacto como se venía realizando en una educación presencial antes de la pandemia. Pero eso no quiere decir que no haya un tema emocional en la experiencia pedagógica. Existe y mucho. Cuando usted saluda, cuando usted, por ejemplo, reconoce un avance, un acierto de sus estudiantes, o cuando ve que estos vienen quedándose, qué mecanismos, qué estrategias, cómo es su lenguaje, cómo se dirige a ellos, cómo recupera a esos estudiantes que básicamente por falta de conexión a internet faltan algunas sesiones o les cuesta permanecer en la misma o dejaron ya de presentar alguna de sus evidencias de sus logros de aprendizaje. Por eso es importante que los docentes, en el tiempo que nos han asignado, por ejemplo, trabajemos algunas pequeñas estrategias, recursos, dinámicas, para que la parte emocional cobre relevancia, porque, como dijo el especialista en neurociencia, el español Francisco Mora, de la Universidad Complutense de Madrid, sin emoción no hay aprendizaje. Y no nos sintamos mal como educadores cuando a veces nos levantemos y no siempre tenemos las ganas de poder hacer una sesión de aprendizaje, y esto es muy humano, como que tan humano que del otro lado los estudiantes les cueste permanentemente estar concentrados a lo que nosotros decimos. Es desafiante para todos, estimados colegas, padres de familia, si me están escuchando, y los estudiantes mismos, directivos. ¿Cómo no va a ser desafiante esta situación en la que nos encontramos, en la que educación remota no se gestiona y no se imparte de la forma homogénea, ¿no? Y además porque no tendría por qué serlo, partimos de un escenario en que nuestros estudiantes tienen diversas habilidades, tienen ritmos de aprendizaje y estilos, como tal, tenemos que también responder a esas exigencias y demandas. Los docentes sabemos que gestionamos una herramienta denominada metacognición, que la hemos enfocado casi siempre para que nuestros estudiantes tengan la capacidad de saber cómo es que vienen aprendiendo y en qué aspectos podrían mejorar, porque es una mirada introspectiva de cómo ellos aprenden. A esa metacognición no podríamos añadirle acaso alguna pregunta, estrategia o dinámica para que los estudiantes también se puedan autovalorar a nivel socioemocional, porque de alguna manera, con todas las actividades que programamos y desarrollamos, tanto mientras dure la sesión como aquellas de extensión, allí también están presentes las emociones. De igual manera, y esto resulta relevante en la educación, en el escenario que nos encontramos, sí sería importante, aquellos que están en la parte directiva y los docentes que evidentemente apostemos por gestionar espacios para promover la educación artística en todas sus manifestaciones. La pintura, la música, el teatro. Si no se puede a través de cursos, como lo es lo lógico de educación básica regular, los talleres no se deben descuidar y más bien se tienen que replantear y adaptar a la educación remota, si es posible, y aprendamos y recojamos las buenas prácticas que se vienen realizando a nivel país en los colegios, tanto públicos como privados. Hay que investigar, indagar, ser curiosos como docentes y tener siempre ese genuino interés de poder mi práctica pedagógica, renovarla, reflexionarla, repensarla y mejorarla. 5, y esto nos atañe a todos los que nos dedicamos a la docencia.
indistintamente sus roles de docente, de monitor, de acompañante pedagógico, de directivo, en fin, todos los que estamos involucrados, inmersos en la tarea de la labor educativa. Pensemos en desarrollar profesionalmente. Claro, algunos dirán, en el escenario que nos encontramos, crecer y desarrollar profesionalmente resulta un poco difícil, profesor Paiva. No puedo negar esa declaración. Sin embargo, siempre estará en nuestro terreno y en nuestra posibilidad el poder gestionar nuestro desarrollo profesional. Que lo podemos autogestionar o también, y aquí es un mensaje, las entidades a través de sus cuerpos directivos gestionar el desarrollo profesional de la plana docente, administrativa, de apoyo y de todos los que integran la comunidad educativa. ¿Cómo? Veamos, generemos espacios de crecimiento personal y profesional. Contemos con aliados estratégicos que nos permitan justamente crear estos espacios para nuestros docentes. Por ejemplo, una jornada sabatina, claro, que no demande mucho tiempo porque también los docentes evidentemente tienen responsabilidades que cumplir y roles que asumir como padres de familia o personas que tienen otra labor que cumplir. Pero sí hay formas. Hay que ser creativos en este sentido, hay que tomar la iniciativa y no hay que tenerle miedo, creo yo, también al proponer. A veces hay cosas que, y esto en la experiencia de casi 18 años que tengo del ejercicio de la docencia, cuando se convocan a las reuniones de trabajo, que son evidentemente espacios también para poder conversar de estas cosas, hay muchas personas que tienen iniciativas e ideas innovadoras. ¿Y por qué no comunicarlas, comentarlas, compartirlas? O algo que vemos del otro lado, podamos también replicarlo si son buenas prácticas. Perdamos y quitémonos la venda de los ojos de que no podamos reconocer lo bien que se trabaja en una entidad o una institución, o algo que aprendimos afuera, o algo que yo domino y sé, ¿por qué no lo pongo al servicio de otras personas que comparten la misma labor y la misma entidad? Todo eso puede ser gestionado. ¿No? Que requiere de liderazgo e iniciativa también por parte de quienes están en la parte directiva. Había un autor norteamericano, Henry Ford, que decía, trabajar en equipo asegura el éxito. Hoy más que nunca, la realidad en tiempos de pandemia nos exige redoblar esfuerzos y a optimizar los recursos para poder gestionar el trabajo en equipo. A nivel de las áreas curriculares, en el papel ya está, ¿no? El cuerpo directivo como tal también. Pero en la dinámica, porque una cosa es el papel, una cosa es el organigrama y otra cosa es la lógica, ¿no? Pero ya en la actitud, y ahí sí uno debe recordar y recurrir a las llamadas habilidades blandas, en este caso al liderazgo docente y pedagógico, que a todos nos competen. No esperemos que los cambios muchas veces vengan desde quienes tienen la responsabilidad directiva, sino que también puede aflorar y proponerse desde un liderazgo sin autoridad, que es uno de los estilos que se ha propuesto de las teorías de liderazgo. Hay que socializar los aprendizajes y como tal también las prácticas pedagógicas. Algo que a mí me funciona, yo lo puedo compartir con otra persona. Además, si hablamos de desarrollo profesional, hoy la virtualización nos ofrece un sinnúmero de posibilidades y oportunidades. Existen entidades virtuales que ofrecen permanentemente cursos de capacitación, desarrollo y crecimiento profesional gratuitos o de repente con una compensación monetaria significativa que nos puede ayudar a crecer como personas y profesionales. Y aprendamos. Creo que en este sentido también sería interesante cultivar la humildad. No lo podemos saber todo, no tendríamos por qué saberlo todo. Y que no nos cueste pedir ayuda a los demás. Eso también es un ejemplo que le podemos transmitir no solo a nuestros colegas, sino también a nuestros estudiantes. Si no sabemos algo, preguntemos. Si no conocemos algo y otros sí, compártalo. Eso es también interés por el otro, empatía, solidaridad en medio de la crisis. 6.
Y eso también es una responsabilidad por parte de las escuelas. En definitiva, la escuela tiene el encargo social de formar de manera integral personas de bien que cumplirán diversos roles en la sociedad. Uno de esos roles que nuestros educandos, niños, niñas, adolescentes, tendrán que desempeñar durante el transcurso de su vida es el ejercicio de su ciudadanía. Por eso, desde la escuela existen y es importante ir trabajando en programas, programas piloto, proyectos educativos, alineados justamente al desarrollo de habilidades ciudadanas para fortalecer la educación socioemocional. Además, no olvidemos que este año no solo es desafiante por el tema de la pandemia, sino porque el 2021 es el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Motivo más que suficiente, no solo para sentirnos orgullosos, sino para trabajar en favor de cómo desarrollar buenas prácticas en torno a todo lo que significa la peruanidad y sobre todo el desarrollo de las habilidades ciudadanas desde la práctica socioemocional. La escuela es la entidad genuina en la formación de personas de manera integral donde destacan las habilidades para la ciudadanía, para un ejercicio de una ciudadanía responsable, para el ejercicio de una ciudadanía proactiva, no que sea una ciudadanía que se cruce de brazos y solamente contemple lo que está ocurriendo. Evidentemente, eso también pasará por el liderazgo pedagógico que se ejerza desde la escuela. Toda sociedad tiene sus propios problemas y eso no lo podemos negar, pero lo que sí podemos es cambiar, aunque sea pequeño, aunque empecemos con un aula, aunque tengamos una asignatura o materia, algo podemos hacer para poder contribuir con desarrollar las habilidades de la ciudadanía. Por ejemplo, hoy que está en tela de juicio y se ha puesto en el ojo de la tormenta y en la lupa todo lo que significa la ética personal y profesional, desde el ejercicio de la docencia existen muchas maneras de cómo comunicar desde el ejemplo y no solo con la palabra de lo importante que es cultivar valores y principios éticos y morales en nuestros estudiantes. Desde la puntualidad con la que comencemos las sesiones de aprendizaje, por poner solo un ejemplo, desde las formas como tengamos de interactuar entre nuestros pares, docentes, con los directivos y también con las familias, existen muchas formas de cómo aprender a gestionar ello. O los proyectos educativos, que también buscan de alguna manera, aunque sea en un impacto pequeño a nivel de la comunidad educativa, ya se está haciendo algo en materia, por ejemplo, del cuidado y protección del medio ambiente. Y he visto y saludo muchas iniciativas de buenas prácticas pedagógicas que se han ido gestionando en el 2020. Y trabajemos también desde la escuela en el desarrollo y empoderamiento de la participación ciudadana. El ejercicio de la ciudadanía no solo es un concepto que queda reducida de repente a una sesión de aprendizaje para conocer los símbolos patrios o de repente los derechos y los deberes como ciudadanos. No, se traduce en prácticas y como tal, seamos creativos, busquemos de repente como escuela. Y usted, maestro, que me está escuchando, también en sus redes de contacto, quizá también por ahí se puedan buscar aliados estratégicos que permitan poder gestionar diversos proyectos en materia del ejercicio ciudadano desde una práctica de educación socioemocional. Y ya llego a la última de las recomendaciones pedagógicas para la educación socioemocional. ¿Cómo se llama esto? Utilizar y ampliar las redes de apoyo. Sabemos que quienes integramos en una escuela, por favor, vayan preparando sus preguntas para en breve dar respuestas si así se requiere. Los que integramos una institución educativa sabemos que la escuela no es una isla, o no debería serlo. Forma parte e integra una comunidad mayor dentro de la sociedad civil. Y a esas otras entidades
que geográficamente existen alrededor de una institución educativa, se les denomina redes de apoyo. Las redes de apoyo pueden ser internas, como vamos a ver a continuación. ¿A quién me refiero como red de apoyo interna? El equipo directivo. Obviamente tiene una misión mayor y una responsabilidad porque sobre sus hombros recae la gestión y el liderazgo pedagógico de sus instituciones educativas. De todo lo que ellos hagan, de alguna forma, incide e influye en el devenir y el desarrollo de la institución. ¿Quiénes más están más ahí? La plana docente también es un componente vivo de la red interna de apoyo para una escuela. Los colectivos estudiantiles, por ejemplo, los equipos, no sé, pues, si tienen un club de radioperiodismo, si, por ejemplo, tienen una brigada que se interesa por temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, o quizás, de repente, equipos de estudiantes que fomentan la lectura, qué sé yo. De igual manera, las asociaciones de padres de familia, en este sentido, o quienes hagan las veces de tal, podrían también intervenir en las redes de apoyo. Hay mucho por hacer, pero todo ello se gestiona con liderazgo, por un lado, y generando espacios de comunicación de manera sostenida. Pero también existen otras redes de apoyo que tienen que ver ahora más bien con el tema de lo externo. Me refiero a, por ejemplo, las entidades privadas, las entidades de la sociedad civil y las entidades públicas. O sea, la escuela alrededor. ¿Quiénes están allí? Por ejemplo, todo lo que son las entidades públicas. No solo el Ministerio de Educación, sino también otras entidades que también pueden apoyar y fortalecer en ese sentido. De las entidades privadas, no, ni que se diga, también pueden involucrarse en esta labor de poder fortalecer el desarrollo de las comunidades educativas, incluso la misma sociedad civil. En el 2020 se han venido gestionando diversos proyectos de voluntariados que son importantes para poder contribuir con la educación del país. Así que la escuela no es una isla y en todo caso es responsabilidad de los cuerpos directivos, pero también la iniciativa de los docentes, padres de familia y de todos los que integremos la comunidad educativa de poder fortalecer permanentemente estas redes de apoyo, incluso en la pandemia a través de los canales de virtualización. Estimados colegas, he llegado al final y no quiero terminar sin antes decirles, y si tengamos preguntas también por favor escucharlas, de compartirles esta frase del psicólogo norteamericano John Cotton Dana: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Esa es una actitud permanente que debemos cultivar en nuestra mejora continua como profesionales de la educación. Les dije que también les iba a dejar las referencias bibliográficas que se han consultado para poder compartirles en esta mañana toda la información respecto del tema recomendaciones pedagógicas para la gestión de la educación socioemocional en tiempos de pandemia. Bien, no sé si tengamos por acá algunas consultas o preguntas y aprovecho este último minuto que me queda a ver si por aquí tengamos algunas consultas para desde ya, desde este momento, hacerles una invitación, porque este curso les propone una nueva sesión, la número 8, la que sigue, la que voy a empezar en algunos minutos, donde compartiré algunas herramientas. Escuchen, el tema que se viene titulado Herramientas digitales para la gestión de la motivación en entornos virtuales de aprendizaje. Así que están cordialmente invitados, nos conectamos en breve y por aquí dejo mis datos de contacto. Se despide de ustedes, hasta unos minutos después, Jesús Alberto Paiva Samamé, facilitador CAMEX Perú. Muchas gracias, nos reencontramos en breve.